La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Los modos geométricos, la refutación. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aunque pasó un buen tiempo sin que hiciéramos un episodio sobre Don Quijote de la Mancha, siempre será un placer volver a sus páginas y entender una vez más por qué es la obra más importante de la literatura en español y una de las principales de la literatura universal. Coincidencialmente, cuando hablamos de Don Quijote en nuestra primera temporada, lo hicimos alrededor del capítulo que está justamente antes del que hoy es materia de nuestra conversación y que contiene la historia de Grisóstomo y la pastora Marcela. Aquí, Miguel de Cervantes nos habla del amor no correspondido, pero también del no solicitado, y a partir de ello nos expone argumentos muy valiosos frente a la no culpabilidad de una mujer a quien se le acusa de causar la muerte de un amante cuyos favores no buscó. La pastora Marcela, en la pluma de Cervantes, pasa de ser la razón de una desgracia fatal a defensora de la elección libre de vivir en perpetua soledad. En la figura de Marcela aparecen esas contradicciones del ideario masculino que Simón de Beauvoir tanto criticó. Y hay también una censura de Cervantes al juicio injusto de Grisóstomo, que culpa de su propia muerte a una mujer que libremente optó por no corresponder su amor. Esta es la historia de Marcela, bosquejo feminista de Cervantes. Compañero David Zuluaga, volvimos al Quijote de la Mancha Sí. y al lenguaje elaborado, refinado del ingenioso Hidalgo. Y empiezo de esta forma porque voy a sacar a izar bandera a dos oyentes. A ver. La primera es María C. Giraldo en Manizales. ¿Por qué? Porque después de que nosotros hicimos el episodio de la Edad Dorada, ella se leyó el Quijote y lo terminó en 3 meses. ¿No fregues? Algo que no he hecho yo todavía. Entonces le debo la felicitación desde hace 2 años. Te ganaron. Y, no, pues me ganaron, mejor dicho. Y Elena Castaño Carvajal, que por allá uno de los primeros mensajes que nos puso, te lo voy a leer textualmente. Dice: oigo episodios mientras duermo a ver si algún día, en una conversación casual, se me sale espontáneamente un aqueste de los de David. Entonces yo voy leyendo la pastora Marcela, pues acuyá, aqueste, eso pues muy propio del Quijote y de su merced. Arcaísmos injustificados en mi caso. No, pues yo creo que le quedan bien según Elena Pues. y a mí también me parece que le quedan bien. Se lo agradezco, Elena. Ojalá los Entonces, adopte ahí- para que me acompañe en ese mal hábito de las palabras caídas en buen desuso. Vea, pues no, vienen bien de vez en cuando. Sí. ¿Se acuerda que la vez, ahorita que nos vimos, le dije yo que pensaba que las cajas de cartón, ese es el dato inútil pero divertido de hoy, que las cajas de cartón, yo creía que haber escuchado que se las habían inventado cerca a su oficina en Brooklyn. Sí, usted me contó. Entonces ya averigüé bien el dato. No, las cajas de cartón se las inventaron en Francia, Ok. pero lo que se inventaron en Brooklyn, o más precisamente en Tribeca, porque la fábrica primero estuvo allá, fueron las cajas plegables. Ah. Y fue por accidente. Entonces un señor tenía una fábrica de bolsas de papel y en algún momento cuando estaba haciendo un pedido específico, las reglas que marcaban y cortaban las bolsas se trabaron y entonces marcaban unas líneas que al señor le quedaron No sonando. fregues. Y ahí fue como la casualidad que dio origen a las cajas plegables de cartón. No jodas. Lo que pasó es que después cuando la fábrica creció bastante, sí se pasó para Brooklyn, a Dumbo, pero no en el edificio donde usted trabaja, pues sí uno muy cerca. Él se llama Robert Gere y creció tanto y era tan teso en el real estate de Dumbo que incluso en algún momento ese barrio no se llamaba Dumbo, sino que se llamaba, o le decía más bien Gereville. Claro, y de hecho Porque todavía señor. cuando usted camina por Dumbo se da cuenta que los edificios se llaman Gare Buildings. Bueno, ahí está. Todos tienen- Esa era mi pregunta siguiente. Entonces ahí está confirmado el dato inútil pero divertido. Vea usted muy bien y además Las cajas plegables de cartón. Que además es muy bonita la historia porque una cosa me fue llevando a otra. De las primeras cajas de cartón plegables que el señor vendió, se las vendió a la fábrica de galletas Nabisco que quedaba, que son los que hacen las galletas Oreo, que quedaba donde hoy es el Chelsea Market.
Juepucha, pero esto se volvió también además historia de la ciudad de Nueva York, materia en la que Imagínese es usted insigne experto. Pero yo entonces, si alguna vez vuelvo a hacer tour privado o en grupo, pues esta historia pues sí tiene que ir ahí en el Muy repertorio buena. porque hasta hoy pues la averigüé. La verdad que ahí están está las buena. dos cosas. No nos demoramos tanto, 3 minuticos, estamos juiciosos. Estamos Oiga, y juiciosos con la vaina. sabe que me gusta el dato además porque yo siempre me admiro de ese tipo de genialidades de la ingeniería. Pues en este caso sabemos que el origen es un accidente, pero a mí cosas como por ejemplo los muebles de ensamblar me descrestan. Me descrestan. Sí, eso a usted le produce una Me fascinación impacta esa bien vaina. especial. Pero es que sí que lo es. De verdad que sí, yo no sé si usted se dio cuenta ahora que estuvo visitándonos, tal vez no, pero en el cuarto de Clemente hay un elefante de papel que está pegado en la pared. Es una figura en 3 dimensiones como de la cabeza de un elefante. Sí. Y yo no salgo del asombro de quien haya diseñado esa vaina. Algún día tenemos que poner la No foto lo de vi. eso en Instagram porque realmente es una cosa descrestante que es parte de la razón por la cual a mí me gusta tanto comprar cosas en IKEA. No solamente porque son baratas, sino porque de verdad armarlas me despierta fascinación y admiración por las personas que logran esos diseños. A mí esa vaina me descresta, como le decía. Y las cajas Y que de si cartón, mal no estoy, eso hace parte como de la misma propuesta de marketing de esa tienda y es generar satisfacción mientras usted mismo arma sus muebles. Claro, eso genera como pero de verdad, un valor agregado. de verdad que yo muy bonito. yo de verdad profeso admiración intelectual por ese tipo de inventos y me parece que la caja plegable de cartón merece lugar en ese panteón. Deberían tener un monumento como se lo puso en El Principito en Manhattan hace poco otra vez. No vaya a creer que no. Otra vez no, otro dato de Nueva York. Sí, recién la instalaron, una estatua del Principito cerca al Met, en la Quinta Avenida. Pues, bueno, ya la estamos De lo embarrando. único que me percaté, yo me percaté del elefante, lo único que me percaté fue el teatrino, que me pareció la cosa más espectacular del mundo. Pero sobre todo verlo actuar a usted. Eso es lo que me pareció mejor. Bueno, entonces la pastora Marcela. Sí, señor. Volvemos al Quijote y sabe que cuando decidimos hacer este capítulo sobre esa historia maravillosa de Grisóstomo y Marcela, que es una de esas muchas historias dentro de la historia que ocurren en el Quijote, yo no me acordaba del hecho de que empieza esa historia en el capítulo inmediatamente siguiente al número 11, donde está el discurso de la Dorada, del que hablamos la primera vez que hicimos un episodio sobre el Quijote. O sea que va... Que de hecho yo le iba a preguntar precisamente eso, que si había sido una simple casualidad o que si tenía alguna razón No, es casualidad. distinta. No, es casualidad. No, es total casualidad. La verdad que teníamos hacía rato ganas de hablar del caso de Marcela y terminó fraguándose todo para que fuera muy oportuno hacerlo, precisamente por la manera como cerramos nuestra anterior y pareciera ya muy distante temporada, hablando del feminismo de Simone de Beauvoir, ¿cierto? Sí, señor. Porque como seguramente es el caso para quienes hayan tenido ya el deleite de leerse el Quijote, pues impacta mucho esa historia por su belleza, claro. Hace en ella gala Cervantes de su habilidad literaria en distintos registros, pero también por la actualidad de la cuestión que plantea. Es una historia muy, muy sencilla, pero muy, muy bella y que yo creo que en últimas busca ser una reivindicación, si no de la mujer en general, al menos sí una defensa de la mujer respecto de algún tipo de crítica de que podría ser objeto, sobre todo en la literatura amorosa, en toda esa literatura del amor cortés que hacía parte del contexto de Cervantes, o por lo menos de la tradición literaria de la que Cervantes hacía uso y a la vez mofa, ¿no? Sí. Y la historia más o menos va así, ¿no? Después de que Cervantes recita ese discurso de la Edad de Oro extraordinario y que ninguno de sus contertulios pastores entiende en lo absoluto, le cuentan estos pastores a el Quijote. En particular le cuenta uno de los pastores de nombre Pedro del caso de un tal Grisóstomo. Grisóstomo es un pastor
que en realidad se había dedicado a la vida pastoril después de haber sido estudiante, nos dice Pedro, además en Salamanca, ¿no? La gran universidad de Salamanca, donde parece había estudiado astrología. Sí. Y heredero además de una importante fortuna en esta región, pues donde se encuentra Cervantes y donde está con los pastores, Grisóstomo en alguna oportunidad vio a Marcela, una pastora de una belleza extraordinaria, de la que quedó perdidamente enamorado y fruto de la cual pues tomó su propia vida, o mejor, no fruto de la cual, sino por cuyo desamor tomó la propia vida. Entonces Grisóstomo, que se suicida pues porque Marcela no lo ama, no lo quiere, desiste él de vivir, ¿no? Y es muy bello que a lo largo de la narración se habla de la desesperación como el equivalente al suicidio. Y están los pastores contando todo esto porque resulta que hay cierta polémica en el pueblo respecto de qué hacer con el cuerpo de Grisóstomo. Grisóstomo le pidió a sus amigos que lo enterraran cerca de donde vio por primera vez a Marcela. Es decir, no en un campo también. ¿Cómo? Y por última también. Y por última también. Es decir, no en un camposanto, no en un cementerio como corresponde a la usanza cristiana, sino casi como los gentiles, se dice en el texto, allá, donde se encontró por vez primera y última con ese amor que lo condujo al despeñadero vital, el amor de Marcela. Y parece que hay alguna discusión en el pueblo sobre si es procedente o no acatar los últimos designios de Grisóstomo. Finalmente sus amigos, en particular Ambrosio, lideran pues el esfuerzo para ir a enterrar a Grisóstomo donde hay que enterrarlo. Y cuenta Pedro que pues evidentemente hay una cierta propensión a culpar a Marcela por la muerte de Grisóstomo, como en efecto la culpa Grisóstomo mismo. Y esto lo sabemos porque cuando van a enterrarlo, su amigo Ambrosio está presto a arrojar a las llamas todos los escritos literarios, toda la poesía que Grisóstomo escribió sobre y para Marcela, ¿no? Porque Grisóstomo pidió que aquello se quemara con él. Y uno de los interlocutores de El Quijote en ese específico momento, ¿sí? Un tipo de nombre Vivaldo, echa mano de uno de los papeles y logra rescatarlo así del fuego. Y en ese papel está la canción desesperada de Grisóstomo, ¿sí? Como su última declaración poética de ese amor que lo conduce a la muerte. Poema pues que está en el Quijote, ¿sí? Por eso decía que ahí hace gala Cervantes de su versatilidad literaria. Y bueno, siguen haciendo pues todo el rito del entierro y tal, para luego llegar Marcela a defenderse, a echarse un señor discurso en defensa propia. Porque claro, lo que está en cuestión aquí, o lo que está en discusión, es qué responsabilidad le cabe a Marcela de el fin trágico de la vida de Grisóstomo, que a todas luces tiene por causa el desamor de Marcela. Y parece que lo que genera esta discusión es el modo de vida que ha elegido Marcela misma. Cuenta Pedro, es decir, el pastor que le está echando todo este cuento al Quijote, que Marcela era de una familia muy rica también. Su madre murió al dar a luz, ¿cierto? Poco después su padre muere de pena moral. Le queda ya una herencia gigantesca, la termina criando un tío sacerdote, sí, que le lleva o le propone o le plantea cualquier cantidad de nombres de varones elegibles para su casamiento. Después yo hago ahí un paréntesis porque me llamó mucho la atención la actitud del tío, y es que ubicándonos en la época, el tío se niega a obligarla a ella a casarse con ninguno que la pretenda. Claro. Que eso debe ser una decisión completamente autónoma
de su persona y no de la voluntad de quien es su tutor. Eso fue como lo primero que me prendió a mí una alarma o una alerta, no una alarma, una alerta como de curiosidad. Buen punto, aunque como siempre, Cervantes pues no desaprovecha oportunidad para burlarse un poco de las cosas y de las circunstancias, porque también se dice que no está del todo claro si esa conducta del tío es precisamente por deferencia frente a la voluntad libre de Marcela, o si es por los beneficios por la platica que le dio el papá. de que ella, como heredera rica, siga estando bajo su tutela. No sabemos, no sabemos del todo cuál sea el caso. Lo cierto es que Marcela, rica, sin esposo, seguramente ya en el momento de la mayoría de edad, decide, pues, ¿sabe qué? Yo lo que quiero es vivir sola, que no me joda nadie, y me voy a vivir vida de pastora. Exacto. Y esa vida, digamos, descomplicada, abierta, un poco contrario al recato obligado de la mujer en edad de merecer, que tiene que permanecer bajo la vigilancia de otros y encerrada en cuatro paredes, es lo que da lugar, digamos, a estos encuentros como el que tuvo Marcela con Grisóstomo, que a su vez conducen a estos enamoramientos que son muchos, ¿no? Grisóstomo es la ocasión para narrar la historia de Marcela, pero claramente no ha sido su único enamorado. No, todo aquel que la ve cae absolutamente enamorado e hipnotizado. Exactamente. Ante Marcela. Exactamente. Entonces Grisóstomo no es sino, planteado desde el punto de vista de Grisóstomo y sus amigos, la culminación de tanta maldad por parte de ella al enamorarlos y no corresponderlos. Correcto. Básicamente es como la tesis de ese lado, ¿no? Exactamente. Y bien puesto, es la tesis de ellos, que es muy distinta de la tesis de la propia Marcela, ¿no? Sí. Y me parece que lo pone bastante bien Pedro, el pastor que echa el cuento, que dice lo siguiente: y no se piense que porque Marcela se puso en aquella libertad y vida tan suelta y de tan poco o de ningún recogimiento, que por eso ha dado indicio, ni por semejas, que venga en menoscabo de su honestidad y recato. Antes es tanta y tal la vigilancia con que mira por su honra, que de cuantos la sirvan y solicitan, ninguno se ha alabado, ni con verdad se podrá alabar, que le haya dado alguna pequeña esperanza de alcanzar su deseo. Es decir, Pedro, como más o menos neutral observador, dice, hombre, sí, Marcela vive en el campo, como dice, ¿no? Con vida tan suelta y de tan poco o de ningún recogimiento, que bueno, bien podría alguno pensar que está, digamos, abiertamente incitando al amor a otros. Pero, dice Pedro también con igual claridad, no se sigue de ello que Marcela esté correspondiendo los afectos de los demás, ¿no? Pedro en eso es muy, muy equilibrado. Entonces, totalmente. Sí, Marcela tiene esa vida tan suelta y de tan poco de ningún recogimiento, pero tampoco puede afirmarse que su conducta positiva estimule, digamos, o invite al enamoramiento de los otros, entre ellos Grisóstomo. Muy bien. Esa es pues como la situación tal y como se nos presenta antes de la intervención de Marcela, ¿cierto? Sí, quiero también ahí resaltar otra cosa que me llamó la atención, pero eso me llamó la atención fue después, sin embargo lo quiero arrojar ahora, y es cómo hasta ese momento de la narración se habla de Marcela como un personaje que está presente pero no presente. Correcto. Y todos los demás personajes que hay alrededor de la misma circunstancia son hombres. Es cierto, correcto. Entonces todos están hablando de por qué el pensamiento o la forma de vivir, todos están decidiendo cómo sería la forma apropiada de que Marcela viviera. Que básicamente es poniéndole cuidado a alguno de tantos. Exactamente. O al menos... Y pues con más razón a Grisóstomo, que fue el que se murió. Exacto. O al menos no haciendo lo que dicen estos, Grisóstomo entre ellos, que propició pues el amor de que padecían. Entonces vámonos a lo que dice Marcela, que es lo que realmente importa, ¿no? Totalmente. No de pronto sin antes, si me lo permite, doctor, destacar dos líneas de esa canción desesperada de Grisóstomo que a mí me parecen muy, muy bellas, especialmente memorables.
Y dice, y que es más libre el alma más rendida a la de amor, antigua tiranía. Qué cosa tan bella, ¿no? Una de estas típicas contradicciones en términos de las loas del amor cortés. Y que es más libre el alma más rendida a la de amor, antigua tiranía. No hay vida más libre la de un alma que está rendida ante la tiranía antigua del amor. Carajo. ¿No? Sí. Bueno, muy bien. Entonces están en todo este asunto cuando se aparece Marcela a plantar a toda esta gente. Y no sé si quiera usted, Octi, leerse un poquito de cómo arranca la respuesta de Marcela ante todas estas pues, críticas que les hacen, especialmente la del difunto Grisóstomo por vía de esa canción desesperada. Que antes incluso me parece también interesante cómo Ambrosio, cuando ve a Marcela aparecer, muy ofendido pues porque él es el que está encargado de la última voluntad de su amigo Grisóstomo, le reclama a Marcela, claro, en un tono como casi de: si es que te parece poco la muerte de mi amigo, vienes aquí a cerciorarte de que el crimen está cometido o a causar aún más heridas ya en un cuerpo sin vida y demás. Y ella pues se despacha con un discurso elocuente, claro, pero además bastante revelador de lo que ella en cambio piensa alrededor de lo que acaba de pasar y lo que está pasando en ese momento, que es cuando están enterrando o están por enterrar más bien a Grisóstomo. Así es. Pues yo le propongo que lo partamos como por varias partes, porque es tan rico lo que dice Marcela. Estoy aquí tratando de buscar en el libro, lo tenía señalado y se me cerró. Pero dame 2 segundos, yo vuelvo. Hágale, búsquelo. Y bueno, no lo vamos a leer todo porque... No, es largo. Porque es un poquito largo y además no se trata de dañar la experiencia o viciar la experiencia de quien pueda leerlo directamente en las páginas del Quijote, pero sí para dar puntada de la respuesta de ella. Que además es uno de esos capítulos. Yo soy feliz confesando mi pecado de no haber leído todavía el Quijote, pero si comparamos el capítulo del episodio anterior, La Edad Dorada, anterior al Quijote, pues, y este es un capítulo mucho más o menos difícil de digerir en la primera lectura. Es cierto. Entonces vale la pena pues como que hagan el ejercicio y lo lean. Y en su defensa yo diría, aunque usted no se ha leído el Quijote completo, sí ha leído varios apartes del Quijote, fruto pues de estas conversaciones nuestras, para que seamos claros, ¿no? Sí, al menos algunas partes he leído. Bueno, pues entonces empecemos diciéndolo, porque a mí me parece que es bastante contundente lo que ella dice al arranque, y después de que Ambrosio le reclama, ella le dice: no vengo, oh Ambrosio, a ninguna cosa de la que has dicho, respondió Marcela, sino a volver por mí misma y a dar a entender cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas y de la muerte de Grisóstomo me culpan. Y así ruego a todos los que aquí estáis me estéis atentos, que no será menester mucho tiempo ni gastar muchas palabras para persuadir una verdad a los discretos. Esto siente uno ahí la contundencia que tiene Cervantes siempre cuando hay un personaje que en el centro de la situación se toma la palabra con fuerza. Sí. Hágale. ¿Y cómo sigue? Sigue entonces, dice: hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que, sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura, y por el amor que me mostráis decir, y aún queréis que esté yo obligada a amaros. Yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Pare ahí. Y más, ¿quiere parar ahí? Sí, un segundo. Este es el primer y tal vez el principal argumento de Marcela. Uh-huh. Y es señalar cómo en la queja de Grisóstomo y de sus amigos y de quienes como él se enamoraron para su propia desdicha de Marcela, hay una presunta obligación por parte de la mujer de amar a quien a ella ama. Es decir, hay una concepción de la relación amorosa como
como similar tal vez a los deberes de la gratitud. El deber de la gratitud, que además tiene sus muy interesantes complejidades filosóficas, es muy curioso, muy particular, porque la gratitud es una suerte de obligación que a uno le impone a alguien, sin uno haberla consentido. Cuando a usted una persona le hace un favor desproporcionado, no sé si esto le ha ocurrido alguna vez, Octi, ¿no? Le da de pronto un regalo generoso en demasía, o le confiere un beneficio que siente usted excesivo. ¿No le pasa que eso tiene un cierto sabor opresivo también? Incómodo. Como de compromiso. Exactamente, de compromiso. Y por eso hay mucha gente que digamos, dice, por ejemplo, en los tratados de política práctica que eran muy populares, por ejemplo, en el siglo XVII, ¿cierto? Los espejos de príncipe, este tipo de tratados, que una de las formas de atar a otros a la voluntad propia es concediéndoles favores o haciéndole gracias. Sí. Porque hay ciertas actitudes en principio bondadosas o generosas que terminan por constituirse en obligaciones no consentidas. De acuerdo. Y por eso es un poco incómodo cuando una persona, digamos, se pasa de la raya a la hora de conceder un favor o una gracia. Por eso fíjese que en casi todas las culturas, por lo menos en todas las de las que yo tengo noticia, hay unos códigos implícitos en la práctica del regalar. Y no sé si a usted le pasa, pues estoy seguro de que sí. O no siempre le pasa que cuando uno va a una fiesta o lo invitan a una celebración o hay una fecha para conmemorar, ahí sí que es cierto que ni tanto que queme al santo ni tan poquito que no lo alumbre, ¿no? Hay regalos cuya cuantía parece inferior a lo que la situación exige, pero también habría otros que sin duda alguna serían sobrepasarían, serían excesivos y se vuelven incómodos. Se vuelven incómodos. ¿Por qué? Porque crean una situación en la que una persona, quien recibe ese regalo excesivo, termina, digamos, sometida a una cierta obligación, a un vínculo al que no ha consentido. Casi todas las obligaciones propiamente hablando, en general suelen estar fundadas en actos de voluntad. ¿Cierto? Es como cuando usted hace una promesa. Cuando usted hace una promesa, a usted se le puede exigir aquello a lo cual la promesa obliga. ¿Por qué? Pues porque usted consintió a ello, usted prometió. Los deberes de la gratitud tienen esta complejidad diferente, de que sí los hay, ¿no? Porque, digamos, basta haber tenido que tratar con un ingrato para saber que así es, ¿no? Que sí los hay, que sí hay ciertos deberes de gratitud, pero que los deberes de gratitud tienen que crearse o imponerse con recato, con cierta prudencia. Y el exceso en la creación de esos deberes de gratitud suscita una incomodidad. Esta lógica de la gratitud la traigo a colación porque Marcela está... No, pues totalmente ese es el lugar de Marcela, ahí está ella. Claro, Marcela está invocando, o mejor, está haciendo explícita lo que pareciera ser una implícita analogía entre el amor y la gratitud. Sí. Todos aceptamos la lógica de los deberes de gratitud, donde quien recibe queda obligado, aunque no haya elegido, aunque no haya voluntariamente aceptado el bien que recibe. Por ser esas obligaciones que no emergen de la voluntad, son obligaciones de mucho cuidado, de las que no se puede abusar, que no se puede tratar de imponer en demasía, etcétera, etcétera, ¿cierto? Cierto. Esas limitaciones, aunque un poco vagas, pero a la vez tan claras, de los deberes de la gratitud, lo que hacen es poner de presente que no es cierto que el simple conferir un beneficio en general y en todos los casos genere en quien lo recibe una obligación proporcionada.
Entonces vámonos al caso del amor. Grisóstomo, pastor por elección tardía, pero estudiante de Salamanca, astrólogo de aquella universidad, hombre acaudalado, a todas luces bien parecido, en la flor de su juventud, ¿sí? De hecho, parece que tiene 30 años. Y, eso dice ahí, sí. Y nota al pie de página, en alguna parte dice Cervantes que está a mitad del camino de su vida, que recuerda la primera línea del Inferno de Dante, ¿no? En el mezzo del Camino di Nostra Vita. Este Grisóstomo, si se enamora de alguien, pensaría uno, caramba, tremendo beneficio que confiere a quien ama. Y si se le aplicara la lógica de la gratitud, pues sería un beneficio creando a su vez una obligación recíproca en quien lo recibe. Y lo que Marcela quiere señalar es que el amor no opera con la lógica de la gratitud. Quiere decir todo lo contrario. El hecho de que a mí me amen no me obliga a mí a amar. Amar de vuelta. No me obliga a mí a amar. Por muy beneficio que sea ese amor, no y buena sea la intención también. ¿Cómo? Y buena sea la intención también de ese amor. Claro, pues. claro. Digamos que la intención sea buena, contémoslo como parte de la premisa de que ese amor es un beneficio. Entonces, por eso saco yo a relucir este contraste con el caso de la gratitud, porque si bien sí hay situaciones en la vida en las que un beneficio no solicitado o no consentido puede, dentro de ciertas proporciones y en específicas circunstancias, crear una suerte de obligación, no ese es el caso del amor, o por lo menos no según insiste Marcela. Y ahí está el primero y el principalísimo de sus argumentos. Es decir, de entrada, lo que Marcela haga o deje de hacer en relación con Grisóstomo no puede interpretarse a la luz de una supuesta obligación derivada del mero hecho de que Grisóstomo la haya amado a ella. Ese hecho de sí, solito, sin ninguna otra circunstancia adicional, no crea vínculo de obligación alguno de parte de Marcela. Lo cual a mí me parece a todas luces verdadero, ¿no? Y poderosísimo. Y muy importante, muy importante. A lo mejor nos parezca hoy pues una verdad de perogrullo, pero en la... Sí, una obviedad, Exacto, pero pues... Pero en la situación de Marcela, muy importante precisar. Que además cabe decir, acuérdese que para la época, pues estamos hablando que Marcela tenía 14 o 15 años y ya estaba en edad de merecer. Sabe que no me acuerdo qué edad tiene, pero supongo yo... Sí, pero como 14 o 15. Por ahí así, exactamente. Sí. Bueno, váyase un poquito más adelante, Octi. Por ahí dice... ¿Como por dónde más o menos? Donde dice Marcela, y según yo he oído decir, el verdadero amar no se divide y ha de ser voluntario y no forzoso. Siga leyendo porque no lo encuentro. Entonces, vuelvo y repito ese pedazo. Y según yo he oído decir, el verdadero amor no se divide y ha de ser voluntario y no forzoso. Pues ahí está puesto muy claro el hecho de que, de hecho, incluso si hubiera una obligación que se corresponda con el hecho de que a mí me amen, el corresponder a esa obligación no sería amar. Porque el amor ha de ser voluntario y no forzoso. Es una especie de reafirmación de lo anterior. Es decir, no solamente el hecho de que a mí me amen me somete a mí a obligación alguna, sino que incluso si me sometiera a tal obligación, el actuar de conformidad con esa obligación no sería amar. Tal cual. Y me gusta lo que sigue después. Hágale. Porque dice ella, siendo esto así, como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza? Obligada nomás de que decís que me queréis bien. Si no, decidme. Si como el cielo me hizo hermosa, me hiciera fea, fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amábades. Cuanto más que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo, que tal cual es el cielo me la dio de gracia, sin yo, esas palabras me cuestan, sin yo pedilla ni escogella. Correcto. Entonces ahí, además porque antes lo que está diciendo ella es,
El amor primero tiene que ser espontáneo, no puede ser sujeto a lo que usted está diciendo, una correspondencia automática más o menos. Y habla primero también de la fealdad. Dice ella, si me aman por hermosa, ¿y qué tal que el que me ame es feo? Entonces yo debería amarlo porque a él le falta la belleza. Pero venga. Y luego aquí dice, ¿y qué tal que fuera al contrario? Claro. Que yo fuera la fea. Claro, pero... Tendría yo que obligarlos a ustedes a que me amaran. Pero aquí sí debo reconocer que el argumento de Marcela es más por efecto retórico que por fuerza lógica. Porque fíjese que entonces ella dice, a ver, si ustedes tienen razón en que el hecho de que Grisóstomo me amara me crea a mí una obligación de amarle, entonces, dice Marcela, se sigue que si yo hubiera sido fea y él no me amara, tendría yo entonces, justo reclamo, justa queja por el hecho de que él no me amara. Pero no conecta eso con la anterior que yo le cito, donde dice, y más, ¿qué podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo? Y siendo lo feo digno de ser aborrecido, cae muy mal decir, quiérote por hermosa, hazme de amar aunque sea feo. No, son dos argumentos distintos. El que usted acaba de señalar al final, esta segunda parte, que está antes. Que está antes en el texto, es parte de la refutación de la idea de que el amar crea obligación de amar. Entonces, Grisóstomo ama a Marcela. ¿Tiene Marcela, sí o no, obligación de amar a Grisóstomo en virtud del hecho de que Grisóstomo la ame a ella? La respuesta es que no. A ver, y para decir que no, hay varias consideraciones. Una primera consideración, aunque no la hace explícita Marcela del todo, es algo así como el análisis que hacíamos hace un momento en comparación con el caso de la gratitud, donde sí hay una obligación que se genera aunque yo no dé el consentimiento. Pero está visto que la gratitud y el amor no operan con la misma lógica. En el caso del amor, el mero hecho de que el otro me ame no genera una obligación que corresponda con ese hecho. ¿Vale? Ese es un argumento. Otro muy próximo es el que luego señalamos de que como el verdadero amor es voluntario, la idea de que a mí me amen, la idea de que el hecho de que a mí me amen genere una obligación mía de amar es, una especie de contradicción en términos, porque si mi respuesta es fruto de la obligación, esa respuesta no podría concebirse como amor, por cuanto el amor es voluntario. Es como un segundo argumento distinto, que es decir, el amor que es respuesta a una obligación impuesta por el hecho de que me aman, no es amor. Esa es una segunda consideración. Y luego hay una tercera que nos habíamos saltado, que es a la que usted alude ahora. Y es que, dice Marcela, a ver, si Grisóstomo fuera un tipo maluco, ¿cierto? Y feo, ¿sí? Y por lo tanto no amable, o sea, no susceptible de ser amado. Entonces, la idea de que yo estoy obligada a amarlo porque él me ama a mí supondría el hecho de que ame yo lo que no es digno de ser amado, lo cual es otra suerte de contradicción. Ese argumento, es menos atractivo en la manera como está expresado aquí, que se refiere simplemente a la belleza, a la beldad o a la ausencia de belleza, ¿sí? Pero uno podría generalizarlo. Y decir, X ama a Y porque Y es digna de amar. Pero no es necesariamente cierto que X sea a su vez digno de ser amado. Y en consecuencia, no puede crear el amor una obligación que es ciega a las consideraciones de lo amable versus no amable, de los digno de ser amado versus no digno de ser amado. Ese argumento tiene un problema diferente. Y es que supone que el amor es una actitud que responde a cualidades o atributos objetivos de la persona a quien uno ama. Cuando, al menos en ciertas circunstancias de la vida humana, uno termina viéndole los atributos que hacen a la persona digna de ser amada fruto de que la ama. Acuérdese que de eso hablamos, de hecho, en el contexto del capítulo sobre el amor.
y un ejemplo que pone Harry Frankfurt que es muy poderoso, que es el caso del amor a los hijos. Los padres normalmente terminan, digamos, identificando los atributos de sus hijos que los hacen dignos de ser amados después de que los aman y porque los aman, no al contrario. O sea, sí, me acuerdo. Uno como padre no espera a que los hijos crezcan, desarrollen una personalidad para luego ver si los aman o no. Uno los ama desde el primer instante. Y luego empieza a descubrir atributos y cosas que, digamos, construyen una narrativa o permiten construir una narrativa alrededor del amor. Y no hay que irse solamente al ejemplo de los hijos. Entre personas adultas incluso, usted sabe, uno crea una relación con alguien y con el tiempo va conociendo más y más y más a la persona, ¿cierto? Y no siempre desde el primer momento del enamoramiento uno tiene el conocimiento, digamos, del todo profundo que luego con el paso de los días logra del otro. Y la relación entre las características de la otra persona y la actitud de quien la ama se nutren la una de la otra, son recíprocas y son como una especie, diría uno en inglés, un feedback loop. Hay retroalimentación permanente entre la actitud de amar y la identificación de atributos del otro. Pero la real dinámica del amor es mucho más compleja que la que un poco artificialmente plantea Marcela aquí, que dice, Grisóstomo tiene unas características X, Y, Z, puede ser bonito, puede ser feo, y en función de esas características X, Y, Z, o es susceptible de ser amado o no lo es. Y por lo tanto, si tuviera las características que lo hacen no merecedor de amar, pues sería absurdo que yo tuviera la obligación de amarlo independientemente de esas características. Entonces, ese es un tercer argumento, pero menos potente en mi concepto. Ahora, el que estábamos leyendo ahora... A mí es que yo es que me quedé muy enganchado ahí porque eso me resuena es con el desarrollo o la conceptualización alrededor de la belleza y específicamente de Cupido que hace Platón. Entonces, por eso a mí me parece tan interesante lo que dice Marcela acerca de su belleza y de la hipotética fealdad de quien la ama. Bueno. Entonces ahí como que por eso fue que me sonó tanto. Válido, pero yo... Y se quedó mucho conmigo. Pero yo diría, digamos, belleza y fealdad en este caso uno los puede tratar como una especie de variables que pueden significar un sinnúmero de cosas. Obviamente, sí, de acuerdo. En esta situación, digamos, un poco idealizada, que remite a toda la literatura pastoril, a la idea de la Arcadia, ¿no? Y de la tradición, digamos, del amor cortés, la belleza y la fealdad, sobre todo cuando se habla de las mujeres, se puede utilizar o se utilizaría en este contexto literario como una especie de resumen o de suma de una cantidad de virtudes o atributos, pero usted podría reemplazarlos por otros atributos, por otras características. Sí, no, sí, completamente de acuerdo con eso. Lo que sí me parece muy interesante solucionar lo de Cupido es esto, Octi. Fíjese que en todas esas imágenes mitológicas sobre el origen del amor hay un componente muy potente de lo involuntario. Cupido dispara la flecha y el amor es no cosa que la persona hace o decide, sino cosa que le ocurre. Lo cual va un poco, digamos, en tensión o en contradicción con esta idea de que el amor ha de ser voluntario y no forzoso, cuando de hecho muchas veces la experiencia fenomenológica del amor es contraria, es de que es algo involuntario en el sentido de que no puedo evitarlo, me avasalla, toma mi voluntad por asedio. Y me parece que en eso de pronto la distinción relevante, o el contraste relevante mejor, no es entre lo voluntario y lo involuntario, sino entre, digamos, lo que se hace libre de apremio y lo que se hace por deber. Fíjese que son dos cosas distintas. Lo que Marcela quiere decir, y lo dice al principio, ¿no? Cuando dice que mas no alcanzo que por razón de ser amado esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Sí. Podemos
por ahora suprimir para efectos del argumento por hermoso, ¿no? No está obligado lo que es amado a amar a quien le ama, simplemente por el hecho de ser amado. Lo que ahí Marcela está diciendo es que no es concebible que el amor sea respuesta fruto del deber, a su vez originado en el hecho de que me aman. Es decir, que cuando yo amo libre de apremio. No amo porque debo amar. No amo porque el otro me ha puesto en la obligación de que le ame porque me ama. ¿Vale? Lo cual, digamos, deja abierta la discusión de si el amor es realmente voluntario o no. ¿Ya? Porque puede haber un amor involuntario en la manera como se experimenta, me avasalla, me ocurre, y que aún así sea libre de apremio, que no sea fruto de la obligación, que es precisamente la idea que evoca la flecha de Cupido. Pongámonos por un segundo en los zapatos de Grisóstomo. Si Grisóstomo ve a Marcela y queda perdidamente enamorado, está en ese momento amando libre de todo apremio. No ama porque tenga la obligación de hacerlo. ¿Correcto? Correcto. Pero Grisóstomo seguramente también nos diría que su amor no es voluntario. Diría que es irresistible, que se sobrepone a su voluntad, que lo avasalla, como cuando Cupido dispara la flecha. Sí. ¿No? O sea, la imagen mitológica de Cupido es precisamente la experiencia muy humana de que hay formas de amar que nos suceden. No que elegimos, que nos suceden. Que ocurren. Exacto. Y en ese sentido, pues no son plenamente voluntarias, pero no significa que a la vez sean fruto de una obligación. ¿Va? Entonces, la distinción voluntario-involuntario es menos relevante al argumento que la distinción fruto del deber por una parte y libre de apremio por otra. Uno puede amar libre de apremio, pero de manera involuntaria. ¿Ya? Sí. Bien. Listo. Sí. Ahora sí, volvámonos al pedacito que nos enredó. ¿A dónde quedamos? Sí. Que es donde Marcela dice, venga, y le doy otro argumento más. Si como el cielo me hizo hermosa, me hiciera fea, ¿fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amabades? Ahora, ese argumento, como decía yo hace un rato, me parece que tiene poder retórico, pero no es lógicamente tan nítido. Porque Grisóstomo bien podría decir que no es la misma lógica la que aplica a ese caso. ¿Sí? A menos que esa Marcela fea, hipotética, estuviera enamorada de Grisóstomo, en cuyo caso el argumento sí sería asimétrico. Sí. Pero de hecho, la fealdad no juega ningún rol en esa asimetría. ¿Sí ve? ¿En la opuesta? O sea, ¿como lo asegura Marcela o qué? En este argumento adicional donde dice, si como el cielo me hizo hermosa o hermosa me hiciera fea, ¿fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amabades? A lo cual, repito, Grisóstomo podría decir, bueno, no ha lugar, nadie está diciendo eso, nadie lo está negando y no tiene nada que ver con el argumento, no tiene nada que ver con la discusión. La discusión es sí, fruto del hecho de yo amar. Fruto de mi amor sincero. Exactamente. Usted no me ama de vuelta. Exactamente. Ese es el argumento. Exactamente. Ya entendí. Ok, ya entiendo por qué usted dice que es un poco más retórico que nítido. Lógicamente. Siguiendo en consecuencia con la lógica del argumento central de Grisóstomo y por qué terminó como terminó. Okay. Lógicamente no tiene relevancia, ¿no? Porque el ejemplo que sí tendría relevancia es Marcela decir, bueno, y si yo hubiera estado enamorada de Grisóstomo y Grisóstomo no correspondiera a mi amor, ¿tendría entonces lugar a quejarme? Ah, bueno, ese argumento sí sería perfectamente simétrico. Es igual. Claro. Pero fíjese que en ese argumento es irrelevante si Marcela es fea o no. Es mi punto. Sí. ¿No? Okay. Ahí la introducción de la fealdad cumple más, es un fin retórico que cualquier cosa. Bueno, muy bien. Ahora, todo esto, hasta donde va la cosa, yo creo que no representa con suficiente justicia el reclamo de Grisóstomo y de sus amigos. Porque lo que ellos dicen
no es únicamente que el amor de Grisóstomo de golpe obligara a Marcela, sino que el amor de Grisóstomo de alguna forma se funda en la conducta de Marcela. En que lo que Marcela hacía, es decir, el ser libre pastora, como leíamos al principio, ¿no? Viviendo en aquella libertad y con vida tan suelta y de tan poco de ningún recogimiento, fuera, digamos, parte de la causal del amor de Grisóstomo y por lo tanto responsabilidad de Marcela. ¿Ya? Sí. Eso es un argumento distinto. El argumento completo de Grisóstomo sería entonces, no es que porque yo te amo tú estás obligada a corresponder mi amor, sino es que yo te amo por cosas que tú hiciste. Entonces no es solamente el amor no correspondido, es el amor incitado y luego no correspondido. Ese argumento tiene al menos, al principio, al menos de entrada, un poquito más de plausibilidad. ¿Vale? Vale. Pero a eso Marcela también tiene su respuesta. ¿Por qué no se lee un poquito el siguiente párrafo? De cómo arranca el siguiente párrafo de Marcela. ¿Dónde dice cuánto más? No, donde dice yo nací libre. Yo nací libre. Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de esta montaña son mi compañía. Las claras aguas de estos arroyos, mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado, con la vista he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo, ni a otro alguno el fin de ninguno de ellos. Bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad. Eso es muy bacano. Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo que cuando en ese mismo lugar, donde ahora se cava su sepultura, me descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura. Y si él, con todo este desengaño, quiso porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento, qué mucho que se anegase en la mitad del golfo de su desatino. ¿Sigo? Eso es una maravilla. Sí, claro. Y es una cosa muy, muy interesante por muchísimas razones. Bueno, primera, para salir de esa rápido, fíjese los ecos del discurso de la adorada, ¿no? Los árboles de esta montaña son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos mis espejos. Es decir, Marcela está viviendo una vida pastoril de edad dorada, ¿no? La perfecta armonía del ser humano con la naturaleza. La contemplación absoluta. Sí. Ella está en su viaje. Está en su viaje, en ser y que la dejen ser, ¿no? Tal cual. Y así lo comunicó además. Totalmente, como diría mi suegra, déjame estar allá. Allá están sus cosas, Marcela. Y muy interesante, porque optó por la vida en libertad, porque optó por ser libre, vive en perpetua soledad. Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Wow, a mí esto me parece una cosa bien importante y me parece tal vez lo que más incita a la reflexión de esta historia. Y es que Marcela, esta mujer de ficción, pero representativa de tantas cosas realísimas del siglo XVII, para vivir libre, vive sola, sometiéndose, eso sí, a todas las malinterpretaciones y condenas y censuras de los Grisóstomos y los Ambrosios del mundo. ¿Ya? Y lo importante es que aquí, pues digamos, los hechos sí son elocuentes. Marcela, por el hecho de vivir libre, por el hecho de andar por los campos como la pastora que optó por la soledad, que en efecto era,
no puede entonces decirse que era responsable de ninguna de las esperanzas que Grisóstomo construyó solo, por su cuenta y riesgo. Y por eso... Además lo dice dos veces, en esa parte lo dice dos veces. O sea, fue por porfiado que Grisóstomo se metió en el viaje que metió. Clarísimo. Mire, y el cierre de ese párrafo que es bellísimo. Quéjese el engañado, desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas. Confíese el que yo llamare, ufánese el que yo admitiere. Pero no me llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo, engaño, llamo ni admito. Es una cosa demoledora en su defensa. Y ahí, fuera de estas cuestiones de fondo sobre la naturaleza del amor, sobre el tipo de reciprocidad que cabe en el ámbito del amor, fuera de todo eso hay una defensa de la postura de Marcela, cuya libertad implica la opción de la soledad, cosa que digo ya de sí es muy diciente, y que acarrea el costo de esta, digamos, malinterpretación sistemática a la que es sometida. Obviamente, al final es una maravilla saber que Don Quijote, oídas todas las razones de Marcela, le da plena razón también, ¿no? Y más o menos advierte que si alguna persona se va a perseguir detrás o a molestar de ella, a Marcela o a joderla o a decir ya lo que sea, se las tendrán que ver con él, ¿no? A azararle el parche. Exactamente. Ni Cervantes lo habría podido decir más. No, Cervantes no le habría dado el léxico para semejante. No le habría dado. Poesía. Ahora, todo esto, pues, hombre, fuera de que usted y yo estábamos hacía rato con ganas de volver al Quijote y de hablar de este episodio, Marcela, lo que en el fondo me parece a mí tan interesante, fuera pues de toda esta discusión que estamos teniendo, Octi, sobre la naturaleza del amor y los deberes o no deberes asociados al amor y el carácter voluntario o involuntario de la reciprocidad amorosa. Fuera de todo eso, hay una cosa muy importante de fondo. Acuérdense que cuando hablamos de Simone de Beauvoir en la temporada pasada, hablamos de esta tesis de Beauvoir de que los hombres a lo largo de la historia hemos construido esta idea de lo eterno femenino, el mito de lo eterno femenino, ¿no? Una noción de la mujer donde hemos los hombres volcado una cantidad de anhelos y también de temores y hemos pues así colectivamente a lo largo de la historia construido una noción íntimamente contradictoria. Entonces Marcela es a la vez la belleza plena, la mujer a quien Grisóstomo ama, pero a la que también culpa de su propia desesperanza y en últimas de su muerte. Sí. Y yo creo que pocas veces he encontrado yo una expresión más clara en la literatura de esa época, ¿no? Porque estos son problemas de los que nosotros somos hoy mucho más conscientes que esta historia de Marcela. Y Cervantes no era el único, ¿no? Antes de que hubiera, como hoy por fortuna tenemos, una pluralidad de voces femeninas autorizadas y recordándonos pues todas estas realidades y estas contradicciones también. Hubo otros también muy peculiares en sus observaciones, en sintonía con lo que nos propone Cervantes aquí y con nuestra sensibilidad pues muy moderna y no tanto con la de su propia época. Y quería compartirle uno en particular que a mí me gusta mucho. Y es... ¿De quién? El caso de Benito Feijó. Fray Benito Feijó era un sacerdote benedictino español que en el siglo XVIII, en el siglo XVIII escribió una obra realmente extraordinaria que se llama el Teatro Crítico Universal. Así que es una especie de colección de pequeños artículos dedicados, decía el propio Benito Feijó, a corregir los errores
del vulgo. Por vulgo no se entienda, Ok. digamos, una descripción de clase socioeconómica, sino de clase, digamos, intelectual. Feijó Sí, sí. estaba dedicado un poco a llevar la ilustración a España. Y parte de llevar la ilustración a España era desengañar a la gente de tanto error común que simplemente se repite por hábito o por tradición, sea o no sea cierto. Era un gran, podríamos decir, un filósofo a la vez del sentido común y un hombre dedicado a popularizar los nuevos saberes de la ciencia que contradecían pues tanta tradición y tanta supuesta sabiduría popular que en el fondo estaba equivocada. Pues bien, Feijó en 1726 publicó me parece que era el primer tomo del Teatro Crítico Universal, un ensayo que se llama Defensa de las Mujeres. Y en Defensa de las Mujeres, Feijó dice una cosa que a mí me parece realmente espléndida y parece específicamente referida al caso de Grisóstomo y Marcela. Y dice, más o menos en esencia, que hay una suerte de correlación entre la intensidad con la que los hombres condenan moralmente a las mujeres y la pasión con la cual las persiguen. Que es un poco lo que le pasa a Grisóstomo. Sí. Perdidamente enamorado de Marcela y a la vez, digamos, tan... Culpándola hasta el último día de su vida. Claro. Y, digamos, consagrándola como la amada homicida. Imagínese. Usted me deja y le leo un pedacito de Feijó. Ave María, sí. Después me lo manda también por correo electrónico. Es una maravilla. No pocos de los que con más frecuencia y fealdad pintan los defectos de aquel sexo, se observa ser los más solícitos en granjear su agrado. Eurípides fue sumamente maldiciente de las mujeres en sus tragedias, y según Ateneo y Estobeo, era amantísimo de ellas en su particular. Las execraba en el teatro y las idolatraba en el aposento. ¿Qué misterio habrá en esto? ¿Acaso con la ficción de ser de este dictamen quieren ocultar su propensión? ¿Acaso en las brutales saciedades del torpe apetito se engendra un tedio desapacible que no representa sino indignidades en el otro sexo? ¿Acaso también se venga tal vez con semejantes injurias la repulsa de los ruegos? Que hay hombre tan maldito que dice que una mujer no es buena solo porque ella no quiso ser mala. Oh. Que es en el fondo lo que dice Marcela. Si ustedes a mí Sí. me acusan, me tratan de esto, de aquello, de lo otro, en el fondo, porque yo no quise ceder a los deseos amorosos de Grisóstomo. Porque mi decisión de vida fue otra. Mi decisión de vida fue otra. Que hay hombre tan maldito que dice que una mujer no es buena solo porque ella no quiso ser mala. ¿Ah? Qué barraquera que eso que haga parte de un texto general enmarcado dentro del concepto de corregir los errores del vulgo. Claro. Wow. Todo estaba por hacer aún. Todo estaba por hacer. Pero... Siglo XVIII. Sí, 1726. Pero lo que me parecía muy interesante, Octi, es explorar cómo en voces que por mucho precedieron pues a estas reflexiones clarividentes de una persona como Simone de Beauvoir, ya había intuición clarísima de esas contradicciones de la idea de la feminidad que se ha fraguado desde la tradición hace muchísimos siglos. Voces, sí, masculinas, la de Cervantes, la de Feijó, pero en cierto sentido por lo mismo más notables. No porque no las hubiera también femeninas, no porque aquellas fueran más autorizadas tal vez, sino porque destaca lo perceptivos que tuvieron que ser para obligarnos a todos a confrontar ese tipo de contradicciones, como digo. Y con eso pues hacemos nosotros nuestro pequeño ejercicio de arqueología intelectual, que con cuidado de no ser un anacronismo, sí nos permite
reencontrar nuestras inquietudes y nuestros intereses muy modernos, muy nuestros, muy de nuestro día, en un clásico como El Quijote, que por eso es que es un clásico, entre otras cosas. Muy bacano. Qué bueno haber vuelto por acá a este libro. Hombre, Hacía rato. no será la última vez, ¿sí o no? Por favor. Y que no nos demoremos tanto para la próxima. De acuerdo, de acuerdo. Y algún Bueno, día no. le hacemos capítulo a Fray Benito Feijó, que lo merece. Deberíamos. Por lo pronto, mándeme ahí los datos del texto o dónde lo busco y tal, porque está muy chévere. Claro eso. que sí, se lo mando. Bueno, compañero, Bueno, Octi, vemos dentro de 15 días otra vez, pues. claro que sí, un placer como siempre. Abrazo. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche. Bielo.